Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor, que estamos aquí en esta noche. Me llamo Johnny y estamos aquí para hablar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a buscar una porción de la palabra de Dios aquí en el libro de el Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el principio del Evangelio. Y estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, compone 46, 44% de todo el Nuevo Testamento y habla acerca de la venida de Jesucristo, la crucifixión, la resurrección, el ministerio de Jesús, cómo la gente lo recibieron. Habla mucho de las parábolas, en la forma que Jesús le hablaba, explicándole en términos humanos. Aquí estamos en, el capítulo 9 de Marcos, capítulo 9 de Marcos. Y tenemos aquí, dice, también les dijo, con los santos ángeles, también les dijo, de cierto, digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, venido con poder. Esto es, aunque dice capítulo 9, está terminando algo que había hablado la última vez de capítulo 8. Vamos a continuar aquí en capítulo 9, versículo 2, que comienza una historia nueva, un relato nuevo. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vemos en los evangelios que dentro de los 12 discípulos, sabemos que había mucho más. En una ocasión Jesús mandó a 70 discípulos. ¿Quiénes son? No tenemos los nombres. La Biblia no da todos los detalles, a menos que sea algo necesario que tuviera todos los detalles. Pero aquí vemos que en algunas situaciones Jesús tenía a Pedro, Jacobo y Juan con él. Ese era el grupo íntimo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Vemos el relato cuando Jesús los llamó, estaba con su padre Zebedeo. En otra ocasión, la madre de estos dos muchachos le pidió a Jesús que uno esté en su reino a su izquierda y el otro a la derecha, y los otros discípulos se enojaron. Y tenemos este relato aquí en Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Esta gente tenía que estar en buenas condiciones. Y se transfiguró delante de ellos. Imagínate una cosa así. Jesús, así como ellos, ¿verdad? Una vestidura pobre, normal, y de repente se va transfigurando, se va cambiando, transformando en otro personaje. Aquí lo vemos en versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Tenemos diferentes, por ejemplo, si uno ha ido a pintarlo y hay diferentes colores, hay diferentes de blanco, y hay blanco puro y blanco purísimo y otro blanco no tan blanco, un poquito más tirando hacia otro color.
Y aquí dice que era un blanco tan puro. Y les apareció Elías con Moisés. So, tenemos el profeta Elías, tenemos el profeta Moisés. Y si vemos la historia de Elías, ¿verdad? Dios le dio grandes victorias, habían milagros, habían cosas extraordinarias, unos milagros extraordinarios. Obviamente, muchos conocen la historia de Moisés por la película Los 10 Mandamientos. Y ahí vemos una historia terrible también. So, vemos Moisés y vemos Elías. Otra cosa que vemos aquí es que Dios es que controla la vida y la muerte. Nosotros cuando la persona muere decimos ya se terminó, ya no se puede ser más. Ya los médicos dicen ya expiró, mira la hora, pone la hora, la fecha que expiró. Si hay algunos familiares que hay que llamar, los llaman. Si hay un familiar ahí, lo dejan ahí, dejan que lo vaya, ese familiar vaya atendiendo a llamar a las otras personas, avisarle que un ser querido ha partido. Pero con Dios, este asunto de vida y muerte y todo, no es una cosa como se terminó. Dios hace como Él quiera, hace diferentes cosas. Una persona que decimos que murió, Dios lo puede resucitar. Vemos con Elías, la Biblia menciona que Elías fue llevado por un carro de fuego. Un carro de fuego lo llevó directamente al cielo, que en verdad nunca fue enterrado. Con Moisés dice que Dios fue que enterró sus huesos de Moisés. Y aquí vemos a los dos hombres aquí vivos. Las personas cuando mueren, nosotros lo lamentamos, estamos muy tristes, lloramos, todo eso. Vamos a la funeraria, comenzamos a hablar con otros familiares que posiblemente no hemos visto en mucho tiempo. Para el cristiano, la Biblia dice que nosotros no sufrimos como las personas que no conocen a Dios. Nosotros tenemos una certeza. ¿Cuál es la certeza? Que Dios dijo que nosotros estaríamos con Él. Él dijo que iba a preparar una mansión para nosotros, que para donde Él esté, nosotros estemos también. Jesús dijo que aunque esté muerto, vivirás. Jesús le dijo a una mujer, yo soy la resurrección y la vida. La mujer estaba hablando acerca de un evento en el futuro, una resurrección. Y Jesús dijo, ese evento soy yo. Un asunto serio. So, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos una seguridad, una firmeza, que cualquier accidente, que el cuerpo se rompió en dos, que un incendio, la persona se achicharró en ese fuego, cualquier tragedia, no importa cómo murió, cómo terminó, lo operaron, salió desfigurado, no importa. Dios resucita a la persona, Dios cambia las cosas en 2 segundos. Aquí vemos Jesús llevando a estos discípulos a una montaña alta, a estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y sin ninguna explicación se va transfigurando y sin ninguna explicación aparece Elías y Moisés ahí de repente. Una cosa muy interesante. Y dice que hablaban con Jesús. ¿Qué sería esa conversación? La Biblia no nos dice cuál era la conversación que Moisés, Elías, Jesús tenía. Entonces aquí Pedro está hablando acerca, vamos a parquearnos aquí. Vamos a una tiendita aquí, vamos a cocinar algo. Aquí estamos en gloria, vamos a quedarnos aquí en las montañas. Y él no sabía lo que decía, obviamente. Después, si uno sigue leyendo, Jesús le dijo a sus discípulos que no le dijeran nada a nadie por el tiempo. En muchas ocasiones, sí, no muchas, en algunas ocasiones Jesús le decía a la persona que él había sanado que no diga nada. Jesús no estaba para buscar la popularidad, tú sabes, que la gente y todo, las multitudes le seguían, la gente lo seguía, pero él no estaba buscando eso. Él sabía que dentro de todas esas miles de personas y cientos de personas a veces y algunas veces miles de personas, y sabemos que eran miles por las personas, por los ejemplos que nos da la Biblia de multiplicación de pan y peces, 4,000, 5,000, sin contar las mujeres y los niños, que sabemos que son miles, ¿verdad? Cuando vamos a contarlo.
y muchas veces decía que multitudes de gente lo seguían, pero Jesús dentro de esas conversaciones con toda esa gente decía, el que tenga oído para oír, que oiga. So, Jesús sabía que dentro de toda esa gente había un grupo pequeño, muy pequeño, que en verdad estaba escuchando o entendiendo, porque todos tienen oído para oír, pero oído para oír en el significado espiritual, entender, el entendimiento de lo que se está hablando, el significado, el peso de lo que se está hablando. Y Jesús entendía eso muy claro. Jesús decía que hay un camino ancho y hay uno angosto, ¿verdad? Y hay un camino bien ancho. Y Jesús decía que mucha gente van por ese camino ancho. Y hay un camino bien angosto, bien así chiquito. Entonces, y hay pocos que van por ahí. So, Jesús nos deja saber a nosotros, cristianos y no cristianos, gente que cree y gente que no cree, que si tú no crees y tú no tienes oídos para oír y tú estás andando haciendo tu cosa, tú estás andando en el camino ancho. Y los que están caminando en el camino angosto son la minoría. La minoría son los que están caminando por ese camino. So, aquí vemos, Jesús se transfiguró. Aquí vemos que Elías y Moisés, bueno, Elías nunca murió, fue llevado a un carro de fuego, pero Moisés dice que sus huesos fueron enterrados. Aparecieron allá en esa montaña alta y tuvo una conversación con Jesús. No menciona cuál era la conversación, no es necesario saber. La gente siempre está tratando de extraer algo de esa conversación, pero es que la Biblia no nos dice. Lo que nos deja saber es que en un momento, en un instante, Jesús se podía transfigurar. No lo hizo en frente de la gente, porque lo importante era que Jesús dijo que los que son de él, escuchan su voz. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. So, Jesús no estaba para hacer una magia, una cosa, mira, créanme, no. Él estaba para hablar las palabras de Dios, que son su propia palabra también. Y los que iban a estar atentos a esa palabra, eso eran de sus redil, sus ovejas. Y Jesús descendiendo de la montaña, le avisa a los discípulos, no digan nada. Y como mencioné, en otras ocasiones, en ciertos milagros, ciertas situaciones, Jesús también decía que no diga nada, porque no quería que la gente le creyera por los testimonios de los otros. Quería que la gente creyera porque en verdad la persona que es de Dios, Dios pone en esa persona esa habilidad de entender, de creer. No importa cuántas veces uno trata de hablarle a una persona, trata de, como decimos, meterle en la cabeza un pensamiento y no le va a entrar. Dios, el Espíritu Santo, es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Dios, el Espíritu Santo. Que la Biblia dice que Él, el Espíritu Santo, es que trae convicción de pecado. Él es que convence a la persona que esa persona está mal. El Espíritu Santo es el que convence a la persona que solamente en Cristo hay salvación. Él es que conviene. El pastor puede predicar y hay predicadores, evangelistas, pastores que predican, que tienen la gente riéndose. Eso no lo va a convencer, eso maybe algo más popular, ¿verdad? Acá me gusta ser pastor porque siempre me hace reír. No, no estamos para algunas cosas, ¿verdad? Encontramos para reírnos y la risa es buena. Pero la risa no es que convence a uno. Maybe la risa o esa persona que está administrando en esa forma y maybe la persona esté un poquito más atento porque le gusta la forma de cómo habla la otra persona. Eso ayuda también porque la Biblia dice que la fe viene
por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo más que tú puedas oír de la palabra de Dios es bueno, pero tú puedes estar 20 años y todavía no entender nada. Los judíos religiosos eran personas que estudiaban las escrituras, se la enseñaban a otras personas, pero todavía no entendían la realidad de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios. Ellos no tenían nada de eso. Aquí vemos en capítulo 9, ¿verdad? Esta transfiguración. Jesús vino como un hombre, pero Jesús no era hombre. Y en esa transfiguración que estaba resplandeciente y todo eso, eso todavía no describe la gloria de Jesús. Eso no describe la gloria, eso es solamente un poquitito, un ejemplo chiquitito. La Biblia lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí mismo, el primer versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio era el verbo, la palabra. Jesús es llamado la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y no solamente era con Dios, sino que el verbo era Dios, el mismo. Jesús no vino a existir cuando vino aquí. Ese personaje de Jesús, como lo conocemos como Jesús nacido de María, tuvo una fecha y un tiempo, pero Jesús es eterno. Él tomó un cuerpo en ese momento, en esa fecha, ese día, esa hora, pero Jesús es eterno. Tomó un cuerpo y cuando leemos la gloria de Dios, acerca de las descripciones de la gloria de Dios, es algo que no se puede medir, es una gloria muy grande, una gloria que uno no puede traspasar. Vemos que hay serafines, unos ángeles, ¿verdad? Particulares que están delante del trono de Dios, cantando, diciendo santo, santo, santo. Dios es un Dios santo, es un Dios puro, un Dios justo, un Dios todopoderoso y muchas otras cosas que se puede decir. Pero hablando acerca de este resplandor, eso es solamente un ejemplo chiquitito de la presencia de Dios. Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, ningún hombre puede ver mi gloria y vivir. Un hombre no puede ver la gloria de Dios y vivir demasiado. No entendemos esa gloria, no sabemos si un hombre lo ve, se queda pasmado y se muere ahí mismo. Yo no sé. Hay muchas diferentes descripciones para Dios, ¿verdad? Habla acerca de ciertas descripciones de llama de fuego, ojos de fuego, un montón de cosas. Habla diferentes descripciones que no lo estamos estudiando ahora, pero hay muchas descripciones que uno lo puede buscar en la Biblia y poner todas esas descripciones para Dios. Este resplandor, esta transfiguración es un ejemplo pequeño, bien pequeñito, y ya los discípulos estaban ya declarando, estamos en gloria, vamos a quedarnos aquí mismo, tú sabes. Vamos a leer un poquito más. En versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, aquí está Jesús, Pedro, Jacobo y Juan descendiendo de la montaña, ahora llegaron hasta donde estaban los otros discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos. Había una gran multitud alrededor de los otros discípulos de Jesús. Y escribas que disputaban con ellos. Los escribas, sabemos que los escribas, los fariseos, los saduceos eran líderes de Israel, políticos y religiosos. Y estos escribas están disputando con los discípulos de Jesús. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron.
él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Jesús viene a la defensa de sus discípulos. ¿Qué es lo que ustedes están molestando a mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Tiene un espíritu mudo. Es bien interesante que la gente entendía que aparentemente habían muchas manifestaciones de demonios y la gente entendía a cierto nivel que algunas de las enfermedades o defectos que la persona pudiera tener, ¿verdad? Que no podía ver, que estaba mudo, que estaba ciego, diferentes cosas, que esas enfermedades o esas condiciones eran causadas por demonios. Ahora, no estoy seguro por qué ellos creían eso, pero aquí esta persona está diciendo que traje a mi hijo, soy la persona, traje mi hijo a ti. Obviamente no encontró a Jesús porque Jesús estaba en una montaña alta con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que tiene un espíritu mudo. Él no dijo, vamos a llevarlo a un psiquiatra, vamos a llevarlo al médico, vamos a hacerle una operación, algo nuevo que salió en la ciencia. No, él dice, hay un espíritu mudo o un espíritu, un demonio que está causando esta condición de mi hijo. A ver, yo no sé por qué él llegó a esa conclusión, pero vamos a ver que él estaba correcto. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va sacando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. So, esta persona ve que esto no es algo normal. Uno está sacudiéndose así y sacando espuma y haciendo mucha locura. Dijo, no, esto es un demonio que está causando esto. Hoy en día tenemos niños que se sacuden y miran raro y hacen cosas raras y los doctores le dan medicamentos para tranquilizarlo, que se quede quieto y ponen una condición que tiene el muchacho y todo eso. Más probablemente esos son demonios que están causando eso. Este hombre reconoció la condición, obviamente oyó acerca de Jesús, lo trajo a Jesús para que Jesús lo sanara. Y dice, y dijo a sus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Ahora, si uno sigue leyendo la historia, dice que Jesús dijo que hay cierto tipo de demonios que esos demonios no salen a menos que con ayuno y oración. Parece que hay algunos demonios que son más livianos y hay otros demonios que son más fuertes. Y los que son más fuertes, uno tiene que estar bien ayunado y bien orado para que esos demonios salgan. Entonces dice, versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en la agua para matarle. El padre pudo entender que el demonio estaba tratando de matar a este muchacho, tirándole en el agua para ahogarlo, tirándole en el fuego para que se queme. El demonio tratando de matar a este niño, el hijo de este hombre. Y el hombre lo reconoció y dijo, esto es un demonio que tiene. Y obviamente los escribas no pudieron, y obviamente los fariseos no pudieron, y obviamente lo trajeron a Jesús. Entonces, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. So, el hombre dijo, yo creo y lo que todavía no creo, lo que me falta, ayúdame también. Jesús dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Nosotros no tenemos limitación.
Personalmente sí tenemos limitaciones, somos seres humanos, no tenemos suficiente dinero, suficiente poder, suficiente influencia. Tratamos de ir a los políticos, a gente que son más importantes, que nos ayuden. ¿Quién más importante, quién más fuerte, quién más poderoso que Dios? Lo que mueve a Dios es la fe. Cuando vemos aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las personas que tuvieron fe salieron, consiguieron lo que estaban pidiendo, lo que necesitaban. Y este hombre fue honesto y dijo, yo creo, sí, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo. Pero si hay alguna duda en mi mente o en mi corazón, ayuda a esa incredulidad en mí. Eso siendo honesto. Es como una persona que escucha acerca del evangelio, ven a Cristo, Cristo es el único medio de salvación. Y la persona dice, yo creo en parte, pero tengo ciertas dudas porque he visto ciertos pastores, ciertas iglesias, ciertas predicaciones, como que no estoy seguro. Entonces lleva eso a Dios. Señor, tú sabes que yo como en la esencia, ¿verdad? Yo sé que yo soy un pecador, que tú eres un salvador, pero yo no sé exactamente cómo entrarle a esto. ¿Qué iglesia voy? ¿Qué pastor me va a ayudar? ¿Cómo si me quedo en casa? Porque hay muchos ladrones, hay mucha gente que están predicando para dinero, hay mucha gente que están con una agenda privada y yo no sé por dónde comenzar. Llévale eso a Dios y ora y Dios te va a dirigir a lo que tú tienes que ser. Entonces aquí dice, versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, creo, ayúdame mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud le agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, lo llamó por nombre, espíritu mudo, lo llamó por nombre. El espíritu ese se metió ahí para enmudecer al muchacho. Espíritu mudo, y dice, y soltó, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Muy interesante. Lo reprendió. En otra historia en la Biblia vemos que una persona tenía como unos 7 demonios y Jesús los reprendió y Jesús dijo que cuando la casa está limpia, en otra palabra, cuando la persona se hace esa limpieza en su vida y esos demonios salen, no salen voluntariamente, salen por el poder de Dios. Y si la persona comienza a meterse otra vez y no se cuida y no se mantiene en las cosas de Dios, esos mismos demonios regresan y regresan con otro equipo de demonios también para en verdad enclavizar a la persona para que sea más difícil que esa persona puede ser libertado. Pero aquí, muy interesantemente, que Jesús no solamente mandó que el espíritu salga de él, sino que mandó que no regrese. El espíritu sale, está buscando regresar. No, tú vas a salir, tú nunca vas a regresar aquí otra vez. Okay. Este muchacho no va a estar sufriendo de esta condición que tiene. Entonces dice que reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo, versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Muchacho ahí se quedó. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, entonces aquí tenemos la parte que por qué nosotros, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos reprender a ese demonio? Y Jesús le dice, porque cierta clase de demonios solamente salen con ayuno y oración. Vamos a orar. Padre, Padre, te damos gracias, Señor, por este corto, no, no sé, estudio bíblico, corta explicación de tu palabra, corta consideración de unos pasajes, trayendo algunas cosas a luz. Eh, Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque hemos podido compartir un poquito de tu palabra. Dulce el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.
Amén.